RCR, la red que comunica y une al Perú. Y hasta ahora queremos presentar al doctor Luis Lamas Puch, reconocido abogado procesalista penal, y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Lamas Puch, muy reconocido, gracias por atender esta comunicación, buen día. ¿Qué tal, José? Muy buenos días, es un gusto tal vez escucharte, siempre a tu disposición. Muy buenos días a las personas que están viendo este programa y escuchando. Se conoció hace unos días, ¿no?, a través de informes periodísticos, de una nueva revelación de Samir Villaverde, ¿no?, que en una manifestación fiscal indica que se conoce de la entrega al presidente Pedro Castillo de montos por 100.000, 50.000 y 5.000 soles, ¿no? Estos revelaciones son elementos como para que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya pueda iniciar una investigación preparatoria contra el presidente Pedro Castillo. En principio sí, pero creo que es importante explicarle a la ciudadanía que hay, digamos, preliminarmente, o en esta primera etapa, o en esta primera gran etapa, hay tres momentos, que es el momento de la indagación, que es el momento de la investigación y que es el momento de la acusación. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos momentos tiene sus propias características, sus propias exigencias y sus propias limitaciones. Lo que está haciendo actualmente el fiscal de la Nación es solamente indagar, todavía no está propiamente investigando de acuerdo a las normas procesales penales en lo que respecta al presidente Pedro Castillo. Está indagando porque la indagación es, digamos, acopiar información, realizar actos que tienen una naturaleza inaplazable. Es decir, que si no se realizan ahora, ya no se van a poder realizar más adelante porque las pruebas se van desvaneciendo con el paso del tiempo. Entonces, en esta etapa preliminar o en esta etapa de indagaciones, el presidente es objeto de estos requerimientos, pero todavía no se ha formalizado una investigación preparatoria que, de acuerdo al Código Procesal Penal, es la etapa subsiguiente en la que, como resultado de la labor indagatoria que ha hecho el fiscal de la Nación, ya habría reunido los elementos en materia de responsabilidad, en materia de tipicidad, mínimamente necesarios para decir estas conductas que yo he descubierto están o estarían tipificadas dentro de un artículo específico en el Código Penal. Es decir, tipifico los hechos de acuerdo al Código Penal, ubico a las personas indagadas dentro del tema que corresponde a las investigaciones, y a partir de ahí puedo yo formalizar una investigación preparatoria, que es una etapa que puede tener una duración hasta de 3 años, en la que incluso hay una serie de apremios que el fiscal puede solicitarle, pero todo esto se realiza siempre bajo la tutela y el control de un juez. Por ejemplo, el caso de una solicitud de prisión preventiva, como vemos muchas veces en los programas televisivos, se realiza a través de una audiencia, el fiscal pide la prisión preventiva, escuchan a los abogados y el juez resuelve. ¿Por qué es importante la investigación preparatoria después de la investigación preliminar o la etapa de las indagaciones? Porque de acuerdo al marco normativo vigente, cuando se trata de investigar a altos funcionarios, porque acá está de por medio el fiscal de la Nación y el presidente de la República, el Ministerio Público necesariamente, para poder enjuiciar a una persona, necesita la autorización del Congreso. Y esta autorización se materializa en lo que se conoce como el antejuicio. Es decir, el fiscal de la Nación presenta una solicitud al Parlamento para que el Parlamento inicie un proceso administrativo que se conoce como el antejuicio, y a partir de ahí, una vez que finalice el antejuicio, el Parlamento decide que Pedro Castillo podría ser objeto de un proceso penal en esos términos, sin perjuicio, por supuesto, de lo que pueda suceder dentro de la actividad parlamentaria, como son las denuncias por incapacidad moral o la denuncia por el delito de traición a la patria, que son hechos distintos que lo que persiguen es inhabilitarlo al presidente. Acá estamos hablando de responsabilidades penales. Entonces, una vez que el antejuicio se
concretiza ante el Parlamento. Para tales fines, se supone que el fiscal ha investigado, ha indagado, ha reunido los elementos necesarios y ha formado un análisis de tipicidad, ¿no? Que es una conducta encuadrada dentro del tipo penal y además tendría los elementos mínimamente necesarios para poder definir por qué esa persona es imputable de ese delito. Entonces, mientras esto no suceda, seguimos en la etapa de las indagaciones, en este contexto de lo que implica, a su vez, el tiempo que demoran los juicios penales en el Perú y la posibilidad de que dentro del Parlamento, a través de una actividad partidaria, política, se pueda inhabilitar al presidente de la República al margen de las responsabilidades penales. O sea, en otras palabras, si nos vamos a tener a un juicio penal, hasta que no se levante el antejuicio, hasta que no se presente la acusación, porque de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política, el presidente no puede ser objeto de una acusación. Entonces, por eso es importante el antejuicio, porque con el antejuicio se le retira esa inmunidad y el presidente puede asumir las implicancias de lo que significa un proceso penal. O sea, lo que te quiero explicar es que la dinámica del sistema de justicia es muy distinta a la dinámica del Parlamento o del Congreso. En el sistema de justicia, hasta que una responsabilidad se define a través de un juicio, una acusación, los alegatos, la sentencia y la apelación, estamos viendo, por ejemplo, en los casos de corrupción política, que recién después de 7 u 8 años está empezando el juicio. Entonces, dada la coyuntura, de acuerdo a cómo se viene desarrollando la problemática política y electoral en nuestro país, esperar 8 años para recién lograr una sentencia condenatoria en las condiciones como estoy explicitando es temporalmente un absurdo, porque la dinámica de la gobernabilidad está avanzando más rápido, mucho más veloz que la dinámica judicial. La otra alternativa es el Parlamento, pero sabemos que el Parlamento a su vez tiene sus propios problemas. Estas dos denuncias por incapacidad moral fueron un fracaso. La denuncia penal por el delito de traición a la patria todavía no se resuelve. Se dice que se va a presentar una tercera denuncia por incapacidad moral. Son hechos que son difíciles y complejos de resolver porque el Parlamento a su vez está fraccionado, porque hay absoluta conciencia de que mientras no se logra la mayoría que exige la legislación parlamentaria, no se pueden tomar decisiones como son la inhabilitación o la suspensión en el ejercicio de la función presidencial. Entonces creo que en esta dinámica sería importante que el fiscal tomara una decisión como la que estoy explicando, porque además, si se trata de elementos de convicción, está pues la información de los colaboradores eficaces, están las testimoniales, están los audios, están toda la información documentada cronológicamente que denota una vinculación entre las personas investigadas y los hechos imputados, que es lo que se conoce como los elementos de convicción. Entonces, en otros casos mucho más, sencillos, automáticamente se ha pasado de la etapa de la indagación o la investigación preliminar a la investigación preparatoria. Y en este caso los podemos pasar meses indagando, a pesar de la contundencia de las pruebas, de los audios y de los indicios que todos los días vemos en los medios de comunicación, pero sin embargo se sigue indagando y además parecería que habría de por medio cierto ánimo a tratar de alargar estas investigaciones, pidiendo nulidades, pidiendo acciones de tutela, acciones de control, negándose a asistir a las diligencias, es decir, una serie de gestiones procesales que, si bien es cierto las leyes procesales penales lo permiten, lo real y lo concreto es que seguimos en la etapa de la indagación frente a un panorama
evidentemente vinculado a temas de responsabilidad penal. Doctor, de ninguna manera estoy diciendo yo que el presidente sea culpable, porque para eso es la investigación preparatoria. En esa etapa el presidente tiene todos los medios y todas las garantías para defenderse. Ahora, estamos en etapa de indagación, pero estamos conociendo de manera permanente nuevos elementos. Estos elementos dentro del plano jurídico, dentro del plano procesal, dentro de lo que se conoce, ¿son suficientes como para que se tome la decisión de iniciar una investigación preparatoria? ¿Ya hay los elementos suficientes? Mira, yo creo que está más que suficientemente demostrado que por lo menos hay una necesidad de investigar. No digo que haya una definición en materia de responsabilidad penal, respetando estos plazos y estos momentos, pero estos hechos ni siquiera son indicios, son pruebas evidentes que demostrarían, entre paréntesis y en signos suspensivos, de que por lo menos hay la imperiosa necesidad de formalizar una investigación preparatoria, ¿no? Ahora, el hecho que en su momento el fiscal Pablo Sánchez ampliara la investigación, ¿no? Y además, ¿no?, en el marco de esta ampliación señala que hay una red de criminalidad que probablemente podría alcanzar el presidente Pedro Castillo, ¿no? Marca una diferencia con lo que ocurrió con la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no?, que tenía elementos pero no investigó, o en todo caso pospuso la investigación, ¿no? O sea, ¿esto le da a todo este proceso un marco de mayor transparencia o no? Mira, si queremos hablar de transparencia y de eficiencia en la gestión, estamos acá frente a graves hechos de corrupción en la que se establece vinculaciones con las altas esferas del poder. El develamiento de Bruno Pacheco, de Samir Villanueva, de Karilyn López, y otras personas como los sobrinos del presidente, son situaciones más que evidentes que ponen sobre el tapete que era materialmente imposible que el presidente de la República, teniendo a su secretario al costado, teniendo a sus sobrinos al costado, no conociera mínimamente de lo que estaba pasando en su entorno. Porque si eso fuera así, entonces el primer mandatario no tendría la mínima capacidad cognitiva e intelectual como para poder discernir sobre los rumbos de un país. Si tú no te das cuenta de lo que está sucediendo a tu costado, no conoces a la persona que está a tu lado derecho, que es tu hombre de confianza, no conoces a tus sobrinos que entran al Palacio de Gobierno todos los días, ¿cómo vas a poder gobernar un país? O sea, no estar consciente de eso significaría, en todo caso, una incapacidad absoluta en el plano cognitivo, porque cualquier persona medianamente formada se da cuenta que las personas que están a su costado no son confiables y los hubiera destituido. Entonces, es una apreciación racional muy sencilla y muy simple, que no requiere toda esa complejidad del análisis jurídico en materia de imputación, que si son pruebas, que si son indicios, que si es la voz, que no es la voz. Esos son aspectos que no es que no sean importantes, pero creo que la persona común y corriente, no, si tú tienes a tu secretaria o a tu secretario que te está robando a tus espaldas durante un tiempo, no te vas a dar cuenta de eso, entonces significa pues que no estás apto para desempeñar ningún tipo de función. Eso es un raciocinio muy sencillo y muy simple que puede explicar, digamos, la contundencia y la realidad del hecho que estamos analizando. Que se le quiera dar un matiz legal, político, con la finalidad de dilatarlo y perpetuarlo en el tiempo, entreteniendo a la población. Ese es un tema ya manejado con un sentido político para los fines de poder confundir, fraccionar la información. Hay casos mucho más complejos en los que la Fiscalía automáticamente ha formalizado una investigación preparatoria y ha pedido inmediatamente la detención
hasta 36 meses de las personas investigadas, mientras que acá seguimos indagando, especulando, a pesar de que todos los días sale información que involucra directamente a las altas esferas del poder, ¿no? Ahora, doctor Lamas, esto me lleva a plantearle la siguiente pregunta, ¿no? Hemos escuchado al presidente en unas recientes declaraciones, ¿no?, en Televisión Nacional de Perú. Ha negado todo, que no tenía mayor contacto con los sobrinos, que no tenía una cercanía con Bruno Pacheco, lo llevó a la Secretaría de Palacio, pero las decisiones las adoptaba no el presidente, sino Bruno Pacheco. La responsabilidad la asume también a Juan Silva, él tiene que responder, dice. Todas estas declaraciones de carácter periodístico, de una u otra manera, ¿tienen un peso cuando se arma una carpeta fiscal? Mira, primero que todo, cada uno tendría, digamos, posibilidades de responder a lo que tú estás preguntando, ¿no? Dependerá, pues, de cómo cada persona entiende la convivencia, la función política, ¿no? Yo personalmente creo que sí, que hay vinculaciones. El otro tema es que mientras el presidente sigue gobernando, en esa lógica de utilizar la gobernabilidad y la democracia, no para beneficio de la grande mayoría, sino para beneficios personales, el presidente va a continuar, va a seguir haciendo este tipo de declaraciones, porque está totalmente consciente que está, digamos, hasta este momento protegido por el marco legal. Él no va a renunciar, él va a continuar gobernando en los mismos términos y, por supuesto, tiene todo el aparato del Estado, tiene todos los medios logísticos para ejercer la gobernabilidad. Y él podrá decir lo que se le antoje, porque ese es su derecho. El tema es que mientras él sigue gobernando, siguen saliendo informes de corrupción, lo cual genera una situación de inestabilidad, una situación de zozobra institucional que aunado o sumado a otros factores como la crisis alimentaria, la crisis de los comestibles, una serie de otros graves problemas que hay en el país, están empujando la gobernabilidad a una situación inmanejable, ¿no? Porque dentro de la lógica democrática, frente a estos hechos, yo personalmente como presidente, lo primero que hubiera hecho es renunciar, poner mi cargo a disposición y decirle a los fiscales, decirle al Parlamento y decirle a la población, investíguenme todo lo que ustedes consideren pertinente y necesario. Yo estoy a disposición directa y absoluta de las autoridades para responder cualquier tipo de preguntas en sede fiscal, en sede judicial y en sede periodística, ¿no? Porque yo no tengo nada que temer, yo no he tenido nada que participar y por lo tanto yo estoy limpio. Pero si ustedes dudan de mi capacidad ético-moral, muy bien, yo no tengo ninguna necesidad imperiosa de sujetarme al cargo público, yo renuncio, que me investiguen y la justicia decidirá, o la población decidirá, si yo soy culpable o no soy culpable. Ahora, ¿se dan todos los elementos de acuerdo a lo que también conocemos, hablar de una red criminal? Pero por supuesto, porque esto no lo podía hacer una persona. Esto lo hacía un conjunto de personas que en muchos casos tenían funciones públicas en las que para lograr lo que se logró y lo que se conoce, necesariamente tenían que coordinar, tenían que establecer redes de comunicación, tenían que programar una serie de actividades a un nivel organizativo, empírico, lo que tú quieras, pero había ciertos niveles de coordinación y organización. Había liderazgo, habían personas que tenían capacidad de poder dirigir las actividades dentro de la organización, había compartimentaje dentro de la organización. Unos eran licitadores, otros eran empresarios, otros eran funcionarios, otros tomaban las decisiones. Había una especialidad, unos eran funcionarios públicos, otros eran empresarios, había una serie de insumos, los procesos de licitación, cómo se arreglaban los procesos de licitación, había de por medio
la comisión de hechos que están tipificados como delitos, soborno, cohecho, tráfico de influencias, que son, digamos, las exigencias legales que se requieren para poder hablar de una organización criminal. Había liderazgo, una persona en la cúpula de la estructura era el que tomaba las decisiones, ¿no? Por eso se habla incluso en el último audio de la Casa Blanca, ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Entonces, si queremos hablar de organización, estas exigencias se estarían cumpliendo, ¿no? Muy bien, doctor Luis Lamas Pucci, yo le agradezco por habernos permitido, ¿no? Nos ha ilustrado usted cómo se maneja el procedimiento legal en materia primero de indagación, de investigación y luego una acusación, ¿no? Y los tiempos que podría tomar todo este proceso. Le agradezco la generosidad que siempre tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si tenga algo que agregar, por favor. No, muchas gracias RCR, a ti particularmente, por la oportunidad de explicarle al ciudadano de la manera más clara posible y didáctica qué cosa es lo que está pasando y como vuelvo a insistir, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Muy bien, doctor Luis Lamas Pucci, muy reconocido por esta comunicación. Que tenga buen día. Abrazos. Bien. Muy gentil. Saludos, chao. Saludos. RCR, la red que comunica y une al Perú.